Uno de los casos que ha estado rodeado durante años de un halo de misterio es el del niño de Somosierra. En 1986, en la noche de San Juan, se dio la desaparición más extraña en España. Entre las provincias de Madrid y Segovia, a la altura de Somosierra, circulaba un camión cisterna cargado con 20.000 litros de ácido sulfúrico. Al volante se encontraba Andrés Martínez, quien era acompañado por su esposa Carmen Gómez y el hijo de ambos, Juan Pedro, de 10 años. Una vez que el camión alcanzó los 140 kilómetros por hora, este derrapó, chocando de frente contra otro enorme vehículo. Acto seguido, uno de los colosos impactó contra una hilera de autos y el camión cisterna, acabó su loca carrera colisionando contra un árbol, derramándose la totalidad del ácido. Luego de que los rescatistas controlaran el siniestro, se percataron que dentro de la cabina, totalmente destrozada, se hallaban 2 cuerpos calcinados que correspondían a Andrés y a Carmen. En tanto, no había rastro alguno de su hijo, salvo una pequeña goma de su zapato. Aunque hubo una exhaustiva búsqueda del cadáver del chico y se realizaron las pruebas forenses necesarias, jamás, nunca se esclareció su paradero e incluso se experimentó con el ácido para comprobar si el ácido, causó la disolución del cadáver. ¿Qué sucedió? Resultados negativos de las pruebas, puesto que no se encontraron restos orgánicos en los fluidos de ácido que pudieran confirmar esto. Al respecto, unos pastores testificaron que minutos después en que se dio el choque, 2 individuos, vestidos con batas blancas, sacaron de la cabina del camión un bulto, un gran bulto. ¿Acaso se trataría de este chico? Y de ser así, ¿cómo estos sujetos pudieron evitar el contacto letal del ácido? También se ha dicho que este niño deambula por una zona industrial de la capital vasca, sin que exista alguna evidencia científica que lo confirme. En 1886, en Castlecombe, un pequeño pueblo de Inglaterra, se dio un hecho inexplicable. Los hermanos Morrison, de 5 y 3 años de edad, jugaban en un paraje boscoso cuando una tormenta los sorprendió. Minutos después, el padre de ambos salió en su búsqueda y solo halló a su hijo más grande entre unos árboles, totalmente empapado, paralizado y con el rostro desencajado. El más chico, solo había partes roídas de su ropa, pero de su cuerpo no se supo nada y se dedujo que este había sido tocado por un rayo, pues en el sitio se encontró un árbol partido a la mitad y junto a ese una enorme marca negra en el suelo. Cuando se trató de interrogar al chico sobre qué había sucedido, al chico sobreviviente, no se obtuvo respuesta alguna, pues él quedó mudo para siempre. Otra leyenda mucho más antigua y conocida es la de Blair, misma que ha prevalecido durante siglos sin que hasta ahora se sepa por completo si es un mito o una realidad que nadie quiere aceptar. En 1785, en un pueblo conocido como Blair, en Maryland, Estados Unidos, Ellie Kedward, una mujer de edad, engañó a unos chicos para que fueran a su casa y les extrajo sangre. Luego de que los pequeños acusaran a la anciana con sus padres, estos decidieron tomar venganza. La llevaron al bosque, abandonándola a su suerte en un invierno crudo. 2 años más tarde, la hija del magistrado de Blair desapareció, sin dejar rastros, y meses después, la mitad de los niños del pueblo también desaparecieron. A partir de ahí, en ese pueblo maldito se desataron una cadena de desgracias. En 1825, los pobladores de ese lugar, que para entonces ya se llamaba Burkittsville, aseguraban que Eileen Treacle, una niña de 10 años, cayó en las aguas de un río sin que se encontraran sus restos. Décadas después, 7 niños volvieron a desaparecer entre noviembre de 1940 y marzo de 1941, siendo sepultados cerca de la cabaña de un hombre ermitaño llamado Rustin Parr. Al exhumar los cuerpos, se vio que mostraban signos de tortura como parte de un ritual diabólico. Otras historias sobre las misteriosas desapariciones de niños rayan en lo real, a pesar de estar rodeadas de situaciones
escalofriantes, propias de una novela de terror. En el transcurso de 2 años, en la pequeña localidad de Noida, cerca de Nueva Delhi, India, se registraron 38 extrañas desapariciones de niños y la mitad de estos eran hijos de inmigrantes ilegales. Esta cadena de desaparecidos despertó el pánico social, pues las familias temían dejar solos a los más pequeños, incluso unos instantes. Sí, por miedo a no saber más de ellos. En el año 2007, en la llamada Casa del Horror, la policía encontró 12 cadáveres de niños violados, asesinados y enterrados en el desagüe. Tras difundirse este espeluznante descubrimiento, los familiares de las víctimas se enfrentaron a los oficiales en una encarnizada lucha por entrar al lugar. En tanto, eran detenidos un empleado del hogar llamado Satinder, quien confesó el homicidio de los chicos, y el empresario Mohinder Singh, que aceptó conocer lo que hacía este trabajador.